15 de agosto del 2022. Bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Muy buenos días con nuestros compañeros Andrea, Lautaro y Carolina. Hoy tenemos importantes noticias que compartir con ustedes, amigos televidentes. Carolina, lamentablemente ayer se registró un atentado con explosivos. Esto ocurrió al sur de la ciudad de Guayaquil. Así es, ¿qué tal, Vero? Compañeros, amigos televidentes y radio escuchas, pues lamentablemente 5 personas murieron y otras 20 resultaron heridas en un atentado en el Cristo de Consuelo, ubicado en el sur oeste de Guayaquil. Nosotros les vamos a dar todos los detalles a continuación. Y precisamente, ¿cuál fue, Andrea, la respuesta por parte del gobierno frente a estos atentados? ¿Cómo estás, Vero? Compañeros, amigos, quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana. El día de ayer hubo reunión del Gabinete de Seguridad y también se ha decretado un estado de excepción para Guayaquil. Le tenemos los detalles aquí. Lautaro, cuéntanos por favor quiénes serán nuestros invitados en nuestro segmento de entrevistas en esta mañana. Buenos días. Verónica, Carolina, Andrea, amigos televidentes. Efectivamente, el comandante de la zona 8, que es de Guayaquil, Víctor Hugo Zárate, estará aquí en nuestro espacio vía Zoom desde Guayaquil, y también la viceministra de Salud, Carmen Guerrero, para hablar sobre el tema de Medicina Cerca y otros programas de salud. Muy bien, nosotros hacemos también una invitación para que nos puedan sintonizar, amigos televidentes, a través de www.eltelegrafo.com.es, Radio Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Iniciamos. Bienvenidos. Cinco personas murieron y otras 20 resultaron heridas en un atentado con explosivos registrado en el barrio Cristo del Consuelo, en el suroeste de Guayaquil. La nube de ceniza provocada por el volcán Sangay atraviesa 4 provincias. La cifra de contagios de viruela del mono asciende a 16, entre ellos 2 niños. El ecuatoriano Marlon Vera ganó su 4ª pelea consecutiva en la UFC. El manabita derrotó por nocaut en el 4º asalto a Dominic Cruz en la UFC San Diego. Así es, precisamente, amigos televidentes, tal como lo mencionamos al inicio del presente espacio informativo, 5 personas murieron y otras 20 resultaron heridas en un atentado con explosivos en el barrio Cristo del Consuelo, en el suroeste de Guayaquil. El hecho de sangre ocurrió la madrugada de ayer, domingo 14 de agosto. Miren, un poco de muertos. Aquí mira cómo quedaron los cables. Los moradores de la calle 8, un barrio de la zona de Cristo del Consuelo en el suroeste de Guayaquil, se despertaron la madrugada de este domingo en medio de la detonación. Gracias a Dios nosotros estábamos adentro en la casa. El hecho habría ocurrido a eso de las 2 de la mañana, cuando sujetos en una motocicleta llegaron a la zona, dispararon al aire y luego arrojaron un saco con explosivos frente a un comedor. Producto de la onda expansiva, 5 personas murieron, 3 de ellas en el mismo lugar de la explosión y 2 más en el hospital. Además, se contabilizan 20 heridos, 8 casas afectadas y 2 autos dañados. Mira cómo quedó mi carro, mira. Con la luz de la mañana se podía evidenciar la magnitud del atentado. La calle en donde se perpetró el hecho fue cercada para recabar indicios. Carolina Basante, Noticias 7. Lo que se conoce hasta el momento es que 16 de las, en total 23 personas que entraron a casas de salud ya fueron dadas de alta, y además se ha dado otros detalles también sobre, por ejemplo, que quienes murieron lamentablemente no tenían antecedentes penales. Esto entre otras cosas, pero también hubo reacciones por parte de las autoridades y se tomaron decisiones. Así es, se pronunció, entre otros, el Ministerio del Interior, que ha ofrecido una recompensa de hasta $10.000 para quien dé información sobre este atentado, calificado como una declaración de guerra al Estado. Dentro de este proceso les contamos que hay 15 personas que fueron convocadas para rendir testimonio. Sin embargo, se han acogido al silencio, no van a comentar, no quieren pronunciarse, y sobre la recompensa tampoco hay hasta el momento ninguna llamada que entregue información. ¿Tenemos una nota? A través de su cuenta de Twitter, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró que los mercenarios del crimen organizado, que han narcotizado la economía durante mucho tiempo, ahora atacan con explosivos. Carrillo manifestó que no se trata de un problema de la policía, sino de una declaración de guerra al Estado.
Más tarde, el presidente Guillermo Lasso condenó todo acto delictivo que ponga en peligro la vida de los ecuatorianos, envió condolencias a las familias de las víctimas y dispuso la activación del Gabinete de Seguridad para tomar todas las medidas de protección de Guayaquil, señaló el primer mandatario. En la misma plataforma se pronunció la alcaldesa Cintia Viteri, quien cuestionó la gestión del régimen. El ministro de Gobierno Francisco Jiménez le respondió con un comunicado en el que señaló: actúe por primera vez con responsabilidad y sin demagogia, no pensando en los votos que deberá captar para mantenerse en el cargo, sino en la alta representación que ostenta frente a todos los guayaquileños. Con eso sería bastante. Carolina Basante, Noticias 7. En este tema, los heridos y fallecidos son los daños colaterales del atentado en el sector Cristo del Consuelo, en los exteriores de la morgue de Guayaquil. Se vivieron momentos dramáticos y también en los hospitales en donde se recuperan los lesionados de este atentado. No eran amigas, pero compartían el mismo dolor. Ellas son familiares de las personas que fallecieron tras el atentado registrado en el sector del Cristo del Consuelo. A la morgue llegaron familiares de Ana Lucía Narváez, de 40 años. La occisa era madre de familia y, según su prima, era la primera vez que acudía a este lugar, conocido como la calle 8. Son personas inocentes que no tenían nada que ver, no entiendo por qué tiran así, son gente tan irresponsable que no tienen familia, o sea, no entiendo, de verdad no entiendo en qué mundo estamos, en qué mundo ya vivimos, porque uno no puede estar seguro en ningún lado ahora. Solamente sabíamos que ella estaba allá y divirtiéndose, nada más, salió con el novio y cuando ya nos enteramos. ¿El novio de ella cómo está actualmente? No sabemos nada de él. Otra persona que falleció durante el atentado fue Giancarlos Campuzano, de 24 años. Su padre asegura que la muerte de su hijo es algo muy duro para él. Yo no vivo con él vive con su mamá, pero yo recién me enteré hace una hora que yo estaba trabajando y me llamó la mamá que había pasado esta desgracia. La fiscalía, la policía tiene que investigar, sí, porque, o sea, con lo que yo me he enterado, que han tirado 2 bombas. Entonces no sabemos, porque eso ha sido una fiesta. O sea, no sabemos por qué las habrán tirado, para quién habrán sido, porque ahí hay gente, o sea, mi sobrino inocentemente ha ido a una fiesta y mire lo que pasó. Luego del atentado, las personas heridas fueron derivadas a diferentes casas asistenciales, una de ellas el Hospital Guayaquil. En este punto se encuentran 11 personas. La mayoría está bajo observación. Que la onda expansiva que liberó gran cantidad de presión a pequeñas fracciones de velocidad provocaron los indicios y las esquirlas de los materiales ubicados provocaron la muerte y las heridas de las personas. Se está verificando en los hospitales la identidad de las personas, tanto de los fallecidos como de los heridos. Entre tanto, en el lugar donde pasaron los hechos se encuentra una brigada del Ministerio de Salud brindando asistencia para quienes presenten cualquier problema luego de la explosión. Y la respuesta por parte del Gobierno Nacional frente a este atentado fue la declaración del estado de excepción por grave conmoción interna en los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón a través del decreto ejecutivo 527. El primer mandatario dio la disposición argumentando que la decisión se da con motivo del incremento de las actividades de grupo de delincuencia organizada cuya violencia y prácticas se han recrudecido. La vigencia del estado de excepción será en 30 días. De esta mañana se ha publicado en la cuenta oficial del Ministerio de Gobierno este comunicado en donde ya se hace pues oficial el decreto 527, la declaratoria del estado de excepción, tendrá la vigencia de 30 días, además el mandatario declaró establecer estos cambios como zona de seguridad y disponer a las Fuerzas Armadas la conformación de una fuerza de tarea conjunta, es lo que dice el comunicado que se publicó esta mañana y así se hace oficial entonces las declaraciones que tuvimos el día de ayer de parte del ministro y también de Diego Ordóñez, secretario de Seguridad. Escuchemos lo que dijeron el día de ayer. Para efecto de que y para eso se ha constituido una fuerza de tarea entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para restablecer el orden en el sector, con efectos investigativos adicionalmente, para que mediante esa fuerza, quienes pretenden caotizar por vía de actos delincuenciales y terroristas, reciban la respuesta que deben recibir en propósito de lo que le corresponde al gobierno.
Hay cifras alarmantes. En Guayaquil, en estos 6 meses de este 2022, 5 personas son asesinadas por día. Mientras que comparamos que, por ejemplo, en Esmeraldas es 1 persona por día, en Quito 1 cada 2, en Guayaquil son 5. Además, en cuanto a explosivos, atentados de este tipo, que son terroristas, porque así fue como calificó el gobierno este tipo de acciones, queremos comentarles que han habido 145 explosivos en todo el país, pero solamente en Guayaquil 71, es decir, el 50%. Y de esos 71, 5 han sido con coches bombas y este fue el primero que lastimosamente cobró vidas humanas. Lamentablemente es así, Lautaro. Se mencionaba que las personas en donde estaban en un comedor, cuando se botó este saco de yute, previamente hubo también disparos al aire y ahí se produjo este altercado alrededor de las 2 de la mañana del día de ayer. ¿Qué más se ha dicho? También se manejan hipótesis sobre a quién estaba dirigido este ataque y esto fue lo que comentó el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Escuchemos. Pero sí se conoce que el atentado estaba dirigido a alias Cucaracha. Alias Cucaracha es una persona residente en el sector y las investigaciones irán avanzando, al igual que alias Junior, quienes aparentemente, supuestamente, tienen alguna relación con los grupos de delincuencia organizada autodenominados los tiguerones. En cuanto tiene que ver a los explosivos, se descarta la posibilidad de que estos explosivos sean de granadas, como se había manifestado, de uso militar o policial. El tema, al parecer, tiene que ver con químicos utilizados de manera casera. Solo para reiterar, el ministro del Interior ha dicho que en lo que va del año se han registrado 50 ataques de terrorismo menores y es por eso que también se está decretando este estado de excepción. Sin embargo, también para conocer un poco más sobre quién es este alias Cucaracha que viviría o que incluso tendría un bar discoteca en esta zona de Cristo del Consuelo, eso es lo que han dado los primeros indicios en las investigaciones. También el ministro lo que ha dicho es que mientras más información se tenga, mejor va a ser la investigación. Ha detallado que las personas que están en las diferentes casas de salud se les está realizando una entrevista después de que se les da el alta para conocer más. Sin embargo, también se ha dicho que se han acogido varias de ellas al silencio y es por eso que no ha avanzado un poco más de la información que se tiene respecto a este ataque. Además que esta fue la explosión más grande en los últimos tiempos y en una zona de civiles, no fue un atentado contra un cuartel militar como lo hemos visto años anteriores. En este caso se utilizaron 30 libras de químicos para generar esta explosión que tuvo más o menos 50 metros de expansión y que logró inclusive toda una cuadra de daños materiales, lo que han dicho. Pero también les tenemos las declaraciones del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien le contesta a Cintia Viteri sobre sus declaraciones respecto a que hay aquí un intercambio de responsabilidades. Esto es lo que dice Jiménez y ya lo comentamos. De que este no es un problema que se generó el día de ayer, ni tampoco hace 6 meses, ni tampoco hace un año. Son condiciones arrastradas particularmente durante los últimos 15 años. Por lo tanto, mal harían las autoridades, sea nacionales o sea de los gobiernos locales, peor aún de la ciudad de Guayaquil, que han estado al frente del Cabildo durante los últimos 30 años por parte del partido dominante, en pretender deslindar su responsabilidad respecto de los hechos en la ciudad. No es el momento de deslindar responsabilidades. Es el momento de actuar en conjunto, con unidad, con criterio, con responsabilidad. Y también se mencionó ayer es que en la consulta popular que se está preparando por parte del gobierno se tomará en cuenta el tema de la seguridad. Se ha mencionado que en los próximos días se conocerá más detalles de lo que será este procedimiento también en el que estaremos involucrados todos los ecuatorianos. Desde hoy entonces rige el estado de excepción para la ciudad de Guayaquil, tiene una duración de 30 días y lo que genera, entre otras cosas, de este estado de excepción es que se puedan concentrar las diferentes fuerzas del orden para poder dar seguridad no solo en este barrio Cristo del Consuelo, sino en toda la ciudad. Para la gente que no es de Guayaquil y que no conoce Cristo del Consuelo, no sabe dónde queda o de qué se trata este sector, les queremos comentar que nació en 1954 en una zona pantanosa que era propiedad de la hacienda La Chala,
fue entregada al municipio de Guayaquil y allí se creó este primer asentamiento. Luego en 1961 llegó una congregación religiosa que crearon la iglesia del nombre Cristo del Consuelo, y así empieza también la famosa romería del Cristo del Consuelo, que es una de las más famosas y la más importante de Guayaquil. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en una zona periférica, una zona con muchos problemas sociales, con delincuencia, con violencia, con problemas de alcantarillado, problemas de agua potable, y lo que ha provocado esto es que sigan surgiendo problemas sociales. Inclusive este es uno de los últimos detonantes. Y para comentarle también a los amigos televidentes, lastimosamente luego del atentado se quedaron sin luz en todo el sector. Ya se está tratando de restablecer el servicio. Así es, de hecho, justamente se podía ver en las imágenes, en las primeras imágenes que fueron publicadas en redes sociales, los postes de luz también fueron afectados por esta explosión que despertó a los vecinos. Había muchísimo temor, muchísima zozobra también en el sector, y de hecho esa es una de las situaciones por las que muchos se han acogido al silencio, por el miedo o el peligro que pueden estar corriendo por el grado de delincuencia que hay en la zona. Pero también lo que se ha mencionado es que 8 viviendas fueron afectadas. Hay un gran oramen que es producto de la explosión que también se registra en esta zona, y además 2 vehículos y una motocicleta también por la onda expansiva fueron afectados. El ministro Carrillo lo que ha dicho también es que en las investigaciones se está determinando si es que este atentado tuvo que ver con un decomiso de drogas y también con muertes que se habían producido días anteriores. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces con este presunto responsable, el alias Cucaracha? Fue herido, fue trasladado a una casa de salud. Se tiene conocimiento que la hermana también fue herida, entre pues las más de 23 personas que fueron llevadas a estos centros de atención. Y sobre los 5 fallecidos, 2 son mujeres, una inclusive es una madre que lastimosamente dejó un niño pequeño en orfandad, quien está también atendido, estaba en estado crítico. Todavía no conocemos el último reporte de cómo se encuentra. Estas 23 personas que fueron trasladadas a diferentes hospitales, tanto públicos como también privados, algunos incluso fueron al Teodoro Maldonado a cargo del IES, para ser atendidos, y como ya lo dijo Carolina al inicio, entonces 16 ya han salido, ya tienen el alta. Hay que esperar cómo transcurre la jornada para ver si pueden recuperarse los demás. Lo que vale la pena recalcar es que las 5 personas que murieron en este atentado no registraban antecedentes penales. Eso es lo que también han dicho las autoridades. Varias de las personas heridas, al contrario, sí tienen un registro penal. Incluso también se ha mencionado que se puede por ahí identificar y poder esclarecer el móvil de este atentado, porque hay vinculación de familias, es lo que ayer justamente mencionaba el ministro del Interior, y que también dijo que a pesar de que muchas se han acogido al silencio, esto no entorpecería la investigación, lo que sí haría es retrasarla, pero finalmente se está trabajando con inteligencia también para poder determinar y esclarecer y establecer las responsabilidades correspondientes. Finalmente, los Tiguerones, le reiteramos a los amigos televidentes, es uno de los grupos de delincuencia organizada que operan en el Ecuador, que tienen vínculos con el narcotráfico, que se dedican también al sicariato, a la delincuencia común. Tienen sus zonas de operaciones principalmente en Guayaquil, pero también en la provincia de Esmeraldas. Recordemos que un futbolista fue vinculado a ellos, han estado en guerra con las demás organizaciones y han sido también protagonistas de esta guerra en el sistema penitenciario, que en un año ha cobrado más de 400 víctimas. Muy bien, nosotros en pocos instantes estaremos con el comandante de la Zona 8, Víctor Zárate, para ampliar un poco la información sobre lo que se ha dicho. Pues según la información también de la gente que estuvo ahí, de los testigos que estuvieron ahí, es que ese día no hubo patrullaje de la Policía Nacional, y evidentemente esto también tendremos que preguntar al comandante general de la Zona 8. Nosotros tenemos también información sobre lo que ha puesto el gobierno nacional debido, o más bien para que la gente pueda denunciar o pueda dar información para poder dar con los responsables. No sé si tenemos el tuit, productor, me ayuda por favor, es al 1-800 delito, como una acción inmediata ante los hechos ocurridos en Cristo del Consuelo, dice el Ministerio del Interior. El ministro Patricio Carrillo dispuso que se establezca una recompensa de hasta $10.000 por información, marcando, ponga usted atención, al 1-800 delito, que es 1-800-335-486. La Policía Nacional investiga el atentado. Información de última hora, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, acaba de informar
que los cuerpos de los 5 fallecidos ya fueron entregados a sus familiares y continuarán entonces con el proceso de investigación. Reiteramos, han sido convocadas 15 personas para dar testimonio de lo que pasó, pero ninguna quiere hablar. Hacemos una pausa y ya regresamos. Seguimos informando, amigos televidentes. El Gobierno Nacional desconoció la designación de Raúl González como superintendente de bancos, luego de la posesión hecha por la Asamblea Nacional el pasado 11 de agosto. A través de un comunicado, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez señaló que simplemente no puede posesionarse a alguien cuyo nombramiento no existe. Instamos al ingeniero González a no intentar ni llevar a cabo acción alguna que pueda reiterar cualquier delito de arrogación de funciones. Esto fue lo comunicado anoche por el Gobierno Nacional. Inmediatamente después también se pudo conocer que se formó un cerco policial alrededor de la superintendencia de bancos ubicado en la avenida 12 de octubre en el norte de Quito. Ahí tenemos algunas imágenes de los policías resguardando esta institución. También se conoce que en Guayaquil hay también esta orden de cuidar por parte de la autoridad competente. El superintendente de bancos posesionado por la Asamblea Nacional no se ha pronunciado al respecto. Se entendía que el día de hoy iba a entrar en funciones, pero evidentemente esta nueva pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo pues deja en el limbo, porque en el Consejo de Participación Ciudadana se está llevando a cabo también el proceso de designación con una nueva terna enviada por el Ejecutivo. Y es que además no solamente que está la policía para impedir el ingreso de González y de todo su nuevo equipo de trabajo, sino que en el comunicado se aclara, y podemos verlo en pantalla por favor producción, que dicen claramente: el Ministerio de Finanzas, la Junta Monetaria, el Banco Central y el Ministerio del Trabajo no van a permitir que se ejecuten las funciones de esta nueva autoridad, es decir, no va a tener autonomía financiera, tampoco va a poder contratar personal, no va a poder trabajar, es lo que le está diciendo el gobierno, el Ejecutivo en este caso, a González, quien, recordemos, André, tiene toda una serie de antecedentes para llegar a este dimes y diretes de asumir una función que, según el gobierno, no le corresponde porque no es del gusto del presidente. Así es, hay que conocer los antecedentes. ¿Qué es lo que ocurrió? El Ejecutivo envió esta terna en donde constaba Raúl González del Consejo de Participación Ciudadana, lo eligió como superintendente de bancos. Sin embargo, una resolución de una jueza en San Borondón impidió que se posesionara en los días que debió hacerlo y pues decidió que no se lo hiciera porque tenía algunos requisitos que lo invalidaban como tal. Sin embargo, la Asamblea Nacional hizo caso omiso de esta resolución y lo posesionó, y ahora es lo que hemos visto de parte del Ejecutivo, que no lo reconocerá. Y eso es muy interesante porque fue por una propuesta de Pachacutic auspiciada y apoyada por UNES, y finalmente Virgilio Saquicela, el presidente de la Asamblea, lo convocó vía Zoom para hacer la posesión telemática, y allí González juramentó que iba a asumir estas funciones. Recordemos que la superintendencia se encarga de controlar todo lo que es el sistema financiero, tiene su autonomía, su propio trabajo. Sin embargo, como ya lo hemos dicho, el Ejecutivo no estaba de acuerdo en que él asuma estas funciones. Hay que recalcar algo, y es que la propuesta nació del ala rebelde de Pachacutic. Esto también ha causado más diferencias dentro del legislativo, puesto que entre algunos se ha mencionado que esto también no correspondería y la Asamblea se habría atribuido funciones. Veremos lo que pasa en los próximos días. 7 de la mañana con 26 minutos y nosotros ya estamos en contacto con el comandante general de la Zona 8, Víctor Zárate, quien pues estará con nosotros del día de hoy para ampliarnos también más información sobre lo ocurrido el día de ayer en el barrio Cristo del Consuelo. Muy buenos días, comandante. Muchas gracias por su presencia en este espacio. Coméntenos, ¿se tenía tal vez alguna pues información antes de que ocurriera este atentado, o tal vez fue que se lo tomó por sorpresa de parte de la Policía Nacional? Buenos días. Buenos días, gracias a todos y cada uno de ustedes por la invitación. Sí, bueno, efectivamente, Policía Nacional, cumpliendo el mandato constitucional de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, ha ejecutado un plan que se viene una intervención clara y concreta acá en la ciudad de Guayaquil, específicamente en la zona 8, y en este caso en particular no se tenía la información necesaria porque nos hubiera permitido anticipar los hechos.
Sin embargo, se ha actuado posterior al hecho de manera reactiva. Lastimosamente, a las 3 de la mañana del día domingo, amanecimos con una detonación de un artefacto explosivo en Cristo del Consuelo. Una detonación que provocó el daño estructural de 3 viviendas, lastimosamente 5 muertos a la fecha, 3 en el sitio como tal, 2 en el Hospital Guayaquil y 17 heridos. Posterior a este suceso, Policía Nacional desplegó todas sus unidades para colaborar, apoyar, primero en mitigar y evacuar a todas las víctimas a las diferentes casas de salud y posterior en un proceso investigativo, pendiente a determinar primero la causa y posterior hacia quién iba dirigido este atentado. Es así que una vez que se recogieron todos los elementos principales, nos ha permitido actuar en flagrancia. Y en flagrancia se han realizado 11 allanamientos en los diferentes sectores, teniendo como resultados a la fecha 5 personas detenidas, que serían los posibles sospechosos, 5 armas de fuego, material explosivo, tenemos granadas, una motocicleta y 14 teléfonos celulares. Esto se ha actuado en flagrancia en primera instancia, sin embargo, la Policía Investigativa, que movilizó las capacidades desde la ciudad de Quito y otras partes del país, están enfocados dentro de esta investigación a descubrir la motivación y específicamente a los responsables de este hecho delictivo. Hay algunas aristas de investigación. Comandante, justamente para conversar sobre las aristas de la investigación, se mencionó ya que se tiene la hipótesis de que fue dirigido a alias Cucaracha, pero ¿qué información se tiene sobre él? ¿Quién es alias Cucaracha? ¿Lo tenían ya en la mira? Y también estas 5 personas estarían vinculadas a algún grupo delincuencial específico. Bueno, como usted conoce, estamos en un proceso investigativo, se trabajó en flagrancia, estas intervenciones se hizo en flagrancia en la noche y madrugada del día de ayer. Todavía estamos levantando toda la información, van a ser llevados a la audiencia correspondiente el día de hoy. Ahí apelamos a que la justicia les dé la prisión preventiva para continuar con el tema de investigaciones. Se tiene 2 aristas de investigación. La primera, que estaba dirigida a alias Cucaracha y alias Junior, que serían parte de una organización denominada Los Tiguerones. Y otra arista de investigación, que el 12 de agosto se ejecutó un operativo donde hubo un decomiso de 224 kilogramos de droga. Sería por represalias a esta organización, a la caída de esta droga, a la información privilegiada que tuvo policía para dar un duro golpe al narcotráfico. Estas 2 aristas está barajando Policía Nacional con todas las unidades investigativas tendientes a esclarecer este hecho delictivo. Y sí, efectivamente, los 5 detenidos tienen los factores vinculantes al hecho, como las armas de fuego, los explosivos, que en las pruebas de campo determinarán si contienen la misma sustancia que las que han sido recogidas y están siendo valoradas en la escena del delito. General, pero a ver, estas 5 personas deberían ser de algún grupo delincuencial, se lo podría conocer, porque recordemos que los Tiguerones están en guerra con otras bandas. Sería bueno precisar a quiénes se les atribuiría este atentado. Bueno, todavía no tenemos determinado a qué GDO está determinado este atentado. Sí, lo que están las orientaciones hacia quiénes iban, que es la lista principal, de donde los hilos conductores nos van a llevar a los posibles responsables. Es así como está trabajando Policía Nacional. Todavía estamos articulados con todas las unidades y las capacidades que han sido desplazadas de otras partes del país acá a la ciudad de Guayaquil. Pero Cucaracha, alias Cucaracha, ¿es cabecilla de los Tiguerones? ¿Es uno de la gente de la cúpula de los Tiguerones? ¿O es un mando medio? Porque se ha hablado también de que era dueño de un bar. Han dicho, de hecho, los vecinos de que se convirtió la calle 8 en un bailadero y que lo que ha provocado es este desenlace fatal. Bueno, él no sería cabecilla de los Tiguerones, sí es parte de la organización. Todas las aristas están orientadas al entorno de alias Cucaracha y alias Junior, donde está levantando toda la información, incluso los allanamientos. Algunos se realizaron en Cristo del Consuelo, otros en el distrito Portete, y continúan el tema de las investigaciones, que es fundamental para esclarecer estos hechos. General, ¿cómo ven ustedes este decreto del estado de excepción? ¿Ven que va a tener tal vez una consideración importante, teniendo en cuenta que este es el tercero en el último año en torno a lo que se refiere a seguridad? Bueno, nosotros apuntalamos todos los esfuerzos necesarios para disminuir y mitigar los niveles de violencia. Básicamente recordemos que en el estado de excepción decretado en el mes de abril por el alto índice de violencia, teníamos 134 muertes violentas en ese mes.
aplicado el estado de excepción en apoyo con Fuerzas Armadas, los controles CAMEX, controles de armas, municiones y explosivos, sumados al toque de queda, el siguiente mes, en mayo, se redujo a 114 muertes violentas. Y el último mes, el mes de junio, se cerró con 103 muertes violentas. En ese sentido, entendemos que el estado de excepción cumple su objetivo, que en primera instancia es contener la escalada de violencia. Y en esta situación y en estas circunstancias, Fuerzas Armadas va a participar directamente con Policía Nacional, especialmente en devolver la tranquilidad a Cristo del Consuelo. Se entiende que dentro del estado de excepción consta un acápite fundamental, que se restringe la inviolabilidad de domicilio. Se puede ingresar a cualquiera de los domicilios a revisar especialmente los nexos vinculantes con este hecho, no solo en Cristo del Consuelo, sino está decretado a toda la zona 8. ¿Creen, comandante, que pueda suceder otro tipo, otro ataque de este tipo, no solo en Cristo del Consuelo, sino tal vez en algún otro barrio? ¿Tal vez tienen alguna información de inteligencia que pueda hacer pensar de aquello? Bueno, justamente estamos trabajando para esto, que estos hechos no queden en la impunidad, porque si se queda en la impunidad puede haber una reacción, y eso es lo que no queremos. Por eso se ha desplazado todas las capacidades para resolver como de manera prioritaria este hecho delictivo acá en la ciudad de Guayaquil y evitar cualquier posible reacción que se pueda dar. Comandante, ¿se ha recibido ya información a través de la línea 1-800 delito? Bueno, hay que considerarlo que hay una recompensa de $10,000 para quien dé la información privilegiada. Hasta ahora no se tiene ninguna llamada. Sin embargo, hay que hacer conocer a la ciudadanía, que es fundamental. Parte principal para descubrir un hecho delictivo es la colaboración ciudadana, y lastimosamente en este hecho no se ha dado. Tenemos 17 personas heridas, a cuales se les ha entrevistado y todas se acogen al derecho al silencio. Nadie quiere colaborar directamente con la Policía Nacional para el esclarecimiento de este hecho, lo que nos obliga a ser más técnicos y más proactivos en las investigaciones que están llevando a curso nuestras unidades investigativas. General, para confirmar, ¿es cierto que en Cristo del Consuelo solamente hay una UPC que fue inaugurada en 2018, no hay más? Y si esto fuese así, ¿cuántos policías se necesitan para evitar que sigan habiendo actos delictivos y de inseguridad, principalmente en este sector de la ciudad de Guayaquil? Sí, bueno, básicamente nosotros tenemos una UPC, pero hay que entender que la dinámica policial, especialmente la preventiva, obedece a una planificación macro. Estamos divididos en circuitos y subcircuitos. Nosotros tenemos para Cristo del Consuelo 20 policías que están cubriendo el sector y son desplazados las diferentes unidades, inteligencia, de investigación, inclusive nuestras unidades especiales, para atender las necesidades que in situ se presentan. Así es como se maneja la dinámica preventiva dentro de cada uno de los territorios. Comandante, ¿qué ocurrió digamos, horas antes de este ataque? Los vecinos dicen que no habían visto patrullaje por parte de la policía en ese sector antes de lo que ocurrió. ¿Eso es cierto? ¿Cómo ustedes estaban actuando horas antes del atentado? Bueno, ustedes conocen que estábamos en un feriado, directamente toda la ciudad de Guayaquil estaba en un feriado, había diferentes eventos y nosotros, desde quien habla a la cabeza, estábamos predestinados a retirar todos los libadores de la vía pública, la aglomeración de personas donde se producen los hechos violentos. Efectivamente, personal policial estaba patrullando por el sector, entendiéndose que no había una aglomeración, no estaban los bailaderos, que supuestamente suelen activarse, especialmente los días domingo en el sector, sino que estaban atendiendo un restaurante donde la gente o los comensales llegan y serían la mayor parte de las víctimas. Policía Nacional estaba activada en el territorio. No tenemos una unidad que esté recurrentemente o frecuentemente dando un patrullaje de manera permanente en el sector, pero sí están articuladas las acciones con los diferentes ejes. Y de hecho, había presencia policial en el sector, pero no específicamente a la hora que se dio el hecho violento. General, usted nos ha dicho que hay 20 policías en Cristo del Consuelo. Le reitero la pregunta, ¿cuántos se necesitan? Y se la cambio un poco, no solamente en ese sector de Guayaquil, en toda la ciudad, y también San Borondón y Durán. ¿Cuántos uniformados se necesitan, o el personal también inclusive de las Fuerzas Armadas? ¿Cuántos se necesitan para resguardar la seguridad de la gente? Bueno, básicamente nosotros respondemos a Policía Nacional. Le voy a dar una contestación que le he dado a todos los medios. Nosotros tenemos una recomendación de Naciones Unidas, que no es una camisa de fuerza. Se recomienda de que exista 4 policías por cada 1.000 habitantes. Si tenemos 3 millones más o menos de Guayaquil, necesitamos 12.000 policías. A la actualidad somos 8.440 policías. 3.600 policías son los que hacen falta acá en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo,
estamos haciendo todos los esfuerzos para que la atención o Policía Nacional acuda a todos los sitios, entendiéndose que existe un ofrecimiento de 30.000 policías para los 3 años que restan de gobierno, y ahí completaríamos al menos la recomendación de Naciones Unidas. Muy bien, 7 de la mañana con 37 minutos. Muchísimas gracias, comandante, por su presencia aquí para ampliarnos de información sobre el ataque ocurrido el día de ayer en Cristo del Consuelo. Estaremos vigilantes de las investigaciones. Es momento de hacer una pausa y ya regresamos con la información deportiva. De la mañana con 49 minutos y nosotros ya tenemos en esta mesa de trabajo a la viceministra de Salud, Carmen Guerrero. Muchísimas gracias, viceministra, por estar en este espacio con nosotros. Hace poco conocimos que inició ya esta externalización de farmacias. ¿Cómo se encuentra este proceso? ¿Hay suficientes medicinas para todos quienes lo requieran en ese proceso? Buenos días con todos. Sí, la externalización de farmacias es una de las estrategias de abastecimiento que tiene el Ministerio de Salud Pública. Nosotros partimos el 15 de julio con nuestra fase de prueba. Ya la tenemos en 6 hospitales, en Guayaquil, Cuenca, Puerto Viejo, y terminamos acá en Quito hace 2 semanas en el Hospital Pablo Arturo Suárez y en el Eugenio Espejo. El objetivo de esta externalización consiste en que el paciente es prescrito dentro del hospital y con una receta electrónica que es validada por un bioquímico del hospital, va y retira su medicación de la farmacia externa. Nosotros tenemos calificadas más de 1.100 farmacias y de estas ya tenemos en convenio más de 282 farmacias en todo el país. Esta ha sido una estrategia muy bien recibida por la población, están bastante contentos con el servicio. Tenemos todavía algunos inconvenientes que estamos resolviendo en temas del flujo del abastecimiento dentro de las farmacias externas, el desconocimiento también de la población de cómo funciona, dónde tienen que ir, qué documentos tienen que presentar para retirar la medicación. Pero en general ha sido algo muy positivo, muy bien recibido, y estamos en este proceso de seguir ampliando, extendiendo esta estrategia. Sobre estos 282 convenios ya para las farmacias de las 1.100 que usted menciona, ¿cuántos contratos faltan para que ya se pueda terminar con este proceso? Tenemos los 282 ya firmados. Estos 1.100 son farmacias que expresan su voluntad de trabajar en esta estrategia y que pueden firmar no solo con el Ministerio, sino con el IES, con el ISPOL y con Fuerzas Armadas. Dura todo esto, ¿no? Este proceso está pensado para 2 años de este proceso de calificación y se pueden firmar los convenios en cualquier momento. Pero tiene que haber la necesidad. Tenemos estas 1.100 farmacias en todo el país. Y obviamente mientras vamos abriendo en diferentes ciudades y provincias también necesitamos ir ampliando esta cartera de farmacias. Ahora, viceministra, ¿en qué fase se encuentra también este proceso de adquisición de medicamentos que se dio justamente por la emergencia decretada en este sector? El 22 de junio se decretó la emergencia en el Ministerio de Salud Pública. Nosotros iniciamos un proceso masivo de compras de medicamentos y de dispositivos médicos. Tanto de medicamentos como de dispositivos estamos ya en proceso de firma de contratos, inclusive de medicamentos ya está terminado prácticamente este proceso y estamos recibiendo ya. Hasta el momento hemos recibido más de 30 medicamentos ya en nuestras bodegas que ya han sido distribuidos a las coordinaciones zonales y a su vez a los hospitales. ¿Cuántos medicamentos más faltan y cuándo se van a recibir estos? Se han firmado alrededor de 111 contratos para la emergencia de medicamentos y se van a firmar 142 de dispositivos. Entonces nos faltaría alrededor todavía de un 65%. ¿Se hace el mismo proceso con otros insumos, guantes, algodones, etcétera, que también ha habido denuncias sobre el faltante de estos en casas de salud? Exactamente igual. Estos 142 contratos son de dispositivos médicos en los que están incluidos guantes, frascos. ¿Para cuándo entonces ya podría tener las casas de salud este abastecimiento? La emergencia dicta que nosotros tenemos que recibir inmediatamente, precisamente por estar enmarcado en una emergencia. Entonces nosotros hasta este mes tenemos que terminar de recibir todos los medicamentos y todos los dispositivos comprados por esta estrategia. Pero las condiciones actuales dan para que efectivamente a fin de mes termine esta declaratoria de emergencia. ¿Se lo va a poder cumplir? La declaratoria de emergencia tiene una connotación de que es una compra emergente, urgente.
Aparte de esta compra por emergencia, nosotros tenemos que seguir el proceso de abastecimiento regular. Sí. Hemos hecho más de 975 órdenes de compra por catálogo electrónico ya, eso también lo estamos recibiendo. Ya hemos recibido más de 311 órdenes en cada una de las coordinaciones zonales y es un proceso que se va dando a la par. Primero, la estrategia de medicina cerca con la externalización de farmacias, la compra por emergencia y la compra por catálogo. Muy bien, 7 de la mañana con 54 minutos. Muchísimas gracias, viceministra, por esa información sobre la externalización de farmacias. Ahora nosotros les contamos que la fase 1 de la repotenciación de la unidad educativa Quevedo tiene un avance de más del 80%, logrado en 7 meses de intervención. Esta obra beneficiaría a más de 3.600 estudiantes de la zona. Veamos. Con una inversión de $9 millones, la unidad educativa Quevedo está siendo repotenciada para beneficiar a más de 3.600 alumnos. Hemos quedado impresionados con este nuevo cambio que vamos a tener en nuestra institución. Pues la verdad que viendo cómo están trabajando, cómo las personas se han esforzado bastante día y noche, trabajando, el colegio va avanzando bastante. Cada día vemos que el colegio, de lo que era pequeño, se está haciendo más amplio. Esta obra contará con 4 bloques de 48 aulas, laboratorios de ciencia, física, química, canchas de fútbol, biblioteca y demás espacios para el aprendizaje de los menores. El día 7 de enero comenzó la obra, que se entregará en noviembre, es decir, en 11 meses se construye. 11 meses de obra para una obra de este tamaño que beneficia a más de 3.600 estudiantes, pues da cuenta de la agilidad, la celeridad, la transparencia con la que está trabajando el gobierno nacional. Es una de las unidades educativas repotenciadas. Sin embargo, en la provincia de Los Ríos se construyen también 5 nuevas escuelas completas con capacidad para 1.200 estudiantes cada una. Se ve que el país sí tiene un poco de progreso. Ojalá sigamos así, siga habiendo fuentes de trabajo. Esto como parte de la inversión social hecha por el actual gobierno, que asegura haber incrementado los recursos en este sector 60% a comparación de regímenes anteriores. ¿Cuánto creen ustedes que invirtió en promedio el gobierno de Correa? 8.000 millones de dólares. 8.000 en promedio. En nuestro gobierno ha subido a 13.000. Carolina Basante, Noticias 7. Son 7 proyectos de repotenciación de unidades educativas. ¿Qué significa esto? Bueno, que una escuela que ya existía, pero que tenía problemas en su infraestructura, en todo su terreno, es rehabilitado por parte del gobierno, se interviene y se busca que sean nuevas instalaciones mucho más modernas, con más tecnología y para ocupar también a más estudiantes. Esto sucede principalmente en Quevedo, pero también en otras partes, como por ejemplo en la provincia de Bolívar, también en Cayambe y en otras zonas del país. Es parte de un gran proyecto que nos ha dicho aquí la ministra de Educación cuando ha venido a nuestro espacio de entrevistas y nos ha comentado que este tipo de proyectos van a continuar el próximo año también en otras zonas del país. 7 de la mañana con 56 minutos, cambiamos de tema. La caída de ceniza del volcán Sangay afecta ya a 4 provincias del país: Chimborazo, Bolívar, Cañar y Guayas. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó que debido a las buenas condiciones climatológicas, esta nube de ceniza de baja altura ha logrado recorrer más de 300 kilómetros hacia el occidente del volcán, ubicado en Morona, Santiago. Así es, y justamente en Guayaquil durante el fin de semana, debido a esta presencia de cenizas, varios vuelos que salían del aeropuerto y llegaban al aeropuerto de Guayaquil fueron cancelados y retrasados. Esto como un efecto de lo que se está sintiendo esta gran nube de ceniza que, como decimos, ha logrado ya afectar a 4 provincias. También estaba la provincia de La Suay, a esa ya no ha llegado durante el fin de semana, pero sí a otras, entre ellas la provincia del Guayas. Uno de los mayores problemas que genera la actividad volcánica del Sangay, primero es la ceniza que evidentemente puede llegar a Guayaquil, lo ha hecho en otras ocasiones, también en Riobamba, pero cuando lanza magma o diferente material piroclástico, lo que afecta es lo que estamos viendo en pantalla, el río Upano, el río Palora, que son los que salen de este Sangay y sobre todo pasan por la ciudad de Macas, capital de Morona, Santiago. Esto provoca daños también en los sembríos. Sin embargo, sí hay que retirar a la gente que no hay población aledaña al volcán, por eso es que no hay riesgo de que se puedan perder vidas humanas o algún otro tipo de inconveniente. Alrededor de 11 vuelos han sido cancelados por esta nube de ceniza del Sangay, muchos de ellos también internacionales. Sin embargo, lo que ha dicho Kiport es que esté usted pendiente de lo que dice su aerolínea para tener la información de si se suspende o no en los próximos días por este fenómeno natural.
Bien, todo por el momento. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en la presente emisión informativa. Esperamos que tengan un excelente inicio de semana y estaremos con ustedes a las 19 horas en punto con nuestro noticiero estelar. Que tengan un feliz día ustedes también, compañeros. Buenos días. Gracias, buena semana. Les recordamos que dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este lunes, las placas terminadas en 1 y 2 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas.